Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os traigo un vídeo en el que os quiero hablar un poquito más y enseñar un poquito más sobre la calistenia. La calistenia es la disciplina en la que trabajamos con nuestro propio peso, con nuestro peso corporal, y para mí principalmente hay una serie de movimientos. El primero y el que más me gusta a mí sería la dominada, luego tenemos los fondos en paralelas, las flexiones, tenemos también el pino y muchos otros ejercicios que podemos realizar con nuestro propio cuerpo, pero para mí estos serían los principales y quiero hablaros un poco de ellos más en profundidad y cómo podemos comenzar en este mundo de la calistenia, cómo podemos empezar a mejorar nuestro control corporal y nuestra fuerza para poder realizar estos ejercicios que requieren de una amplia y larga progresión, sobre todo si todavía no haces ninguno de ellos, pero te quiero enseñar un poquito por dónde puedes empezar y cómo puedes ir avanzando en todos ellos. Aquí podemos hablar de una serie de fases y sin duda para mí la primera fase sería aprender a estabilizar tu cuerpo y mejorar los principios de tu control corporal. Para ello los ejercicios principales que vamos a utilizar son las isometrías. Y tú te preguntarás, vale, pero ¿qué es una isometría? Pues básicamente una isometría es un ejercicio en el que no hay movimiento. Por ejemplo, si yo me cuelgo de la barra y aguanto simplemente colgado, esto sería una isometría porque no hay ningún tipo de movimiento. Si yo me cuelgo y hago una dominada, aquí sí que habría movimiento, por lo tanto esto no se considera una isometría. Ahora bien, ¿qué isometrías debemos realizar para mejorar en los distintos ejercicios con peso corporal? Empezando por la dominada, hay dos isometrías que podemos empezar a mejorar. La primera de ellas es la que he mencionado antes, que es simplemente aguantar colgados de la barra. Aquí lo que tenemos que intentar es mantener un buen control de nuestro cuerpo que luego vamos a trasladar a las dominadas. A la hora de colgarnos vamos a intentar no cruzar los pies, no flexionarlos y no balancearnos. Si nos balanceamos significa que todavía no tenemos mucho control sobre nuestro cuerpo. Entonces lo que vamos a intentar es mantener el abdomen apretado, las piernas apretadas, piernas juntas y simplemente mantenernos estables en la posición de completamente colgados, de esta forma. La siguiente isometría que podemos realizar con ayuda de un cajón o de un banco es la isometría colgados en la parte de arriba de la barra. En este caso, lo que vamos a buscar es colgarnos en la posición de arriba y con la barbilla por encima de la barra aguantar en esta posición. Aquí igualmente buscamos no balancearnos excesivamente, no cruzar las piernas, sino piernas apretadas, piernas juntas, abdomen fuerte y nos mantenemos estables en esta posición. Ahora, si hablamos de los fondos en paralelas, principalmente la primera isometría que podemos empezar a trabajar es simplemente subir con ayuda de un saltito y aguantar en esta posición completamente estables. Además, tenemos que intentar lo mismo, apretar el abdomen, mantener las piernas firmes y, muy importante, que no se eleven nuestros hombros hacia nuestras orejas. Tenemos que apretar fuerte para mantener los hombros abajo. En este caso, a la hora de aguantar aquí arriba, vamos a intentar no quedarnos así, que no se vayan los hombros a nuestras orejas, sino apretar fuerte las paralelas y apretar fuerte el abdomen y las piernas para que estemos en esta posición lo más estables posibles. Ahora, si hablamos de las flexiones, la isometría por excelencia va a ser simplemente un movimiento que tiene nombre propio, que sería la plancha abdominal. Aguantar en posición de plancha abdominal lo más estables posibles, intentando que no se caiga nuestra espalda, sino apretar fuerte, elevar el glúteo y mantenernos en esta posición. Por cierto, te dejo un truquito extra. Con ayuda de una goma y cualquier tipo de carga, ya sea un disco o una kettlebell, podemos añadir lastre a estas isometrías para que la dificultad sea un poquito mayor. Nos colocamos la goma a modo de cinturón y podemos aguantar, ya sea completamente colgados de la barra, podemos aguantar en la posición de arriba o podemos aguantar sobre las paralelas con este lastre añadido. De esta forma le añadiremos más dificultad. Una vez hayamos pasado la primera fase, ya seamos capaces de controlar bien nuestro cuerpo y mantenernos estables, podemos entrar en la segunda fase. En la fase siguiente para mí hay dos divisiones. Lo que serían los ejercicios asistidos con goma, que son muy importantes, pero por otro lado el hacer los ejercicios con fase puramente excéntrica. ¿Qué es la fase excéntrica de un movimiento? Pues la fase excéntrica de un movimiento, digamos que la mayoría de ellos coincide con la parte de la bajada en ese movimiento. En el caso de los fondos en paralelas, cuando estamos aquí arriba, si aguantamos la bajada, esto sería la fase excéntrica, mientras que la subida sería la fase concéntrica del movimiento. ¿Por qué es importante saber esto? Porque normalmente siempre tenemos más fuerza en la fase excéntrica de los ejercicios que en la fase concéntrica. Esto lo que quiere decir es que antes de que tú seas capaz de hacer la subida en el fondo o hacer la subida en la dominada, que representaría la fase concéntrica, vas a ser capaz de hacer la excéntrica o la fase de la bajada. Por lo tanto, aunque no seas capaz de hacer las subidas, sí que vas a
poder aguantar las bajadas de manera controlada y luego vas a poder subir de nuevo con ayuda de un salto o asistiéndote con una pierna. Lo mismo pasa con la dominada, aunque tú no seas capaz todavía de hacer la subida, sí que vas a poder subir con ayuda de un banco o de un cajón y desde aquí vas a poder aguantar la bajada porque probablemente tengas fuerza para ello. En esta fase, como os digo, yo combinaría estas dos metodologías. Por un lado, haría repeticiones asistidas, en este caso intentando aguantar las fases excéntricas con todo el cuerpo y la subida con ayuda de un banco, de un cajón o de un saltito. Y así podemos concatenar varias repeticiones y concentrarnos en seguir mejorando y puliendo la técnica. Con las flexiones pasaría exactamente lo mismo, aunque todavía no podamos hacer las subidas, sí que podemos aguantar primero en posición de plancha, hacer la bajada y en este caso nos asistiríamos con las rodillas para poder hacer la subida. De nuevo podríamos volver a aguantar la bajada. En esta fase podemos dedicar un día a la semana a trabajar estos ejercicios en su fase excéntrica, asistiéndonos con ayuda de un cajón o ayuda de las rodillas para hacer esa fase concéntrica, y el siguiente día de la semana que lo vayamos a dedicar a estos ejercicios vamos a utilizar la asistencia de la goma. La goma, cuanto más fuerte sea, más resistencia va a provocar y más nos va a ayudar, y cuando hagamos ejercicios con goma la progresión va a ser intentar utilizar una goma más fina cada vez. En el caso de la dominada la utilización es muy sencilla, simplemente colocamos la goma, nos la enganchamos en los pies y a partir de aquí vamos a hacer las repeticiones completas controlando bien nuestro cuerpo con asistencia de esta goma elástica. En el caso de los fondos no te recomiendo que te enganches la goma a los pies porque aquí ocurre una cosa, y es que cuando tú tienes la goma enganchada a los pies, la propia goma te ayuda a estabilizar todo tu cuerpo y tú lo que buscas ya, por eso hemos hecho este trabajo al principio en el primer bloque de las isometrías, es que seas capaz de controlar tu cuerpo y la goma solo te asista en la parte de que tengas fuerza suficiente para realizar el ejercicio. Por tanto, en vez de enganchar la goma simplemente pues a las paralelas como hace mucha gente y hacer los fondos asistidos de esta forma, que aquí la goma te ayuda mucho también a estabilizar tu cuerpo, yo lo que te recomiendo es que te coloques la goma por encima de tus codos. Primero la doblamos por la mitad y una vez doblada por la mitad la colocamos por encima de nuestros codos. Con la goma colocada por encima de nuestros codos, ahora podemos subir con ayuda de un saltito o igualmente con ayuda de un banco. Y aquí lo que vamos a buscar es inclinarnos hacia adelante y bajar de forma controlada, y cuando la goma se estire nos va a devolver la fuerza y nos va a asistir. Con las flexiones pasaría exactamente lo mismo, podemos utilizar el mismo truco, la misma metodología. Nos colocamos la goma por encima de los codos y a partir de aquí nos colocamos en posición de plancha. Cuando bajemos para hacer esta flexión, la goma se va a estirar, nos va a devolver fuerza y vamos a poder subir con más facilidad. Vamos a ir progresando poco a poco. Por un lado, uno de los días de la semana que dediquemos a mejorar en calistenia, vamos a trabajar aguantando las bajadas de los movimientos. Otro de los días vamos a trabajar con las gomas. Va a llegar un punto en el que a la hora de asistirte con la goma elástica vas a utilizar una goma muy fina, y a la hora de aguantar las bajadas de los ejercicios incluso vas a poder sobrecargarlos con algo de peso extra. Al igual que te he mostrado a la hora de hacer isometrías en la primera fase, cuando hagas la fase excéntrica del movimiento o aguantar las bajadas, también puedes utilizar un lastre extra y de esta forma puedes subir con ayuda de un banco, de un cajón o de un salto y simplemente aguantar la bajada, pero esta vez le vamos a meter algo de peso extra para que aún sea un poquito más difícil. Cuando llegues al punto, como digo, de utilizar una goma muy fina en los ejercicios asistidos con goma e incluso lastrarte cuando aguantes la bajada en ellos, probablemente ya estés preparado para comenzar a hacer tus primeras repeticiones sin ningún tipo de asistencia. Pero aquí nos vamos a encontrar un problema bastante importante. Vas a ser capaz de hacer probablemente una única repetición o como mucho dos en estos ejercicios. Entonces te preguntarás, vale, ¿y ahora cómo progreso? Porque si tú haces 3 series de una repetición, estás practicando el movimiento solo 3 veces, 3 repeticiones, pero al final el objetivo es que sigas mejorando llegado a este punto. Pues bien, cuando llegue a este punto lo que vamos a buscar es acumular mucho volumen de entrenamiento, es decir, practicar muchas veces estos movimientos. El truco más fácil y más sencillo es que te pongas un bloque de tiempo en el que vayas a practicar todo el rato ese ejercicio. Por ejemplo, 10 minutos haciendo fondos de uno en uno. De esta forma vamos a poner un cronómetro y tú lo que vas a hacer es realizar las repeticiones que seas capaz de hacer. En este caso imaginemos que eres capaz de hacer solo una repetición. Vas a hacer una repetición completa y vas a descansar hasta que te sientas recuperado. Sigue contando ese bloque de tiempo de 10 minutos. Hemos hecho nuestra repetición en 10-15 segundos. Ahora vamos a descansar, por ejemplo, 40 segundos, 50 segundos. Cuando estemos preparados, volvemos a realizar otra repetición completa y así las vamos haciendo de uno en uno.
Lo mismo pasaría con las dominadas, podemos hacerlo de la misma forma, simplemente nos colgamos, hacemos una repetición completa y descansamos lo suficiente hasta que nos veamos capaces de hacer la siguiente repetición. Progresar de esta forma es muy sencillo, simplemente tienes que anotar cuántas repeticiones totales has sido capaz de hacer en esos 10 minutos y en la siguiente sesión tienes que intentar superarlo. Pasar de una fase a la siguiente en esta progresión te va a llevar tiempo, vas a tener que ser paciente y ese es el ingrediente número 1 si quieres ser una persona capaz de hacer movimientos con peso corporal más avanzados y de mejorar en todos ellos, incluso lastrarte. Si tienes bastante suerte, pasados 6-8 meses de trabajo desde que empieces de cero, puede que un año o año y algo, ya serás capaz de hacer estos movimientos con tu propio peso y entonces empezará la siguiente fase. La siguiente fase de esta progresión sería empezar a lastrarnos, pero eso lo vamos a dejar para un próximo vídeo en el que te enseñaré las progresiones de cómo puedes empezar a lastrarte, cuándo debes hacerlo y cómo puedes progresar de la mejor forma. Si te ha gustado este vídeo, te agradezco mucho que le dejes like y que lo compartas con otras personas para que podamos seguir aprendiendo todos juntos y de esta forma yo pueda seguir creando este tipo de contenido para ti. Un fuerte abrazo.